habíamos estado siempre arriba. Ellos pegan una remontada, nos pasan y se complica mucho. Eran 12 jugadores NBA, jugadores que vos veías en la foto. Yo lo tengo que defender a Baron Davis, me va a meter con pelotito abajo del aro. Está loco este tipo, ¿qué nos está diciendo? El tipo no le había ganado nunca a nadie. ¿Por qué íbamos a hacer nosotros? Creo que hasta ellos mismos estaban un poco incrédulos. Nos mira y nos dice, ¿qué piensa, que nos vamos a ir a sacar fotos? No nos vamos a ir a sacar fotos nunca más. Sería interesante que la Argentina se pruebe a ver hasta dónde le puede hacer fuerza a estos que se dicen invencibles. Que la Argentina se pruebe a ver hasta dónde le puede hacer fuerza a estos que se dicen invencibles. Esa fue la primera derrota de Estados Unidos desde que empezaron a llevar jugadores de la NBA. Ocurrió en el Mundial de Indianápolis 2002. Era el último partido de la fase de grupos y se decidía quién era el primero del grupo. Por parte de la Argentina, mucho compañerismo, talento, calidad, mucho tiempo juntos, risas, alegría, y por parte de Estados Unidos, los mejores del mundo, o eso parecía. Reggie Miller, Paul Pierce, Jermaine O'Neal, Baron Davis, entre otros, integraban el equipo de los Estados Unidos. Una Argentina que además de garra tenía un juego sensacional, opacó completamente a unos Estados Unidos que empezaron a frustrarse rápido. Ellos mismos miraban al banco pidiendo respuestas. Y estamos ahí en plena cancha y como diciendo, sí, bueno, ya nos van a recuperar. La penetración de Ginóbili va contra el canasto, el lanzamiento, el doble. El mayor... Llegaban los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y la Argentina, que había rozado la gloria en el Mundial de Básquet en 2002, perdiendo la final con Yugoslavia con una polémica imperdonable sobre el final del partido y luego de la lesión de Manu en la semifinal, iba por la gloria en Atenas. Ahí medio como que nos desarmamos, que primero se abre soy yo libre y bueno, saca Chapu, me la da a mí y lo primero que atino es a poner quinta a fondo y poder llegar lo más cerca del aro posible para poder tirar un tiro de más porcentaje. Pero me acuerdo que me choco con Pepe, me choco con Rakocevic, trato de separarnos un poco y correr. Veo que le agarra el Puma, que la empuja por el lado izquierdo y bueno, simplemente trato de darle alguna opción. En el momento que Alejandro hace un giro, lo normal es que bueno, tire un tiro de mitad de cancha y todos recemos para que entre, pero él saca un pase como un rayo a Manu que estaba más adelante. Yo realmente pensé que no llegaba a sacar el tiro Manu, obviamente bueno, después saca ese tiro increíble y ganamos, pero la visión que tuvo Alejandro para no conformarse con un tiro a mitad de cancha y hacer un pase fue realmente increíble. Que con tan poco tiempo y después de picar 3 veces pensé que iba a tirarla a él de mitad de cancha, te diría. Pero bueno, cuando veo que me mira y la larga, lo primero que pienso es en tirarla lo antes posible. El primer partido de los Juegos Olímpicos, Argentina ganaría con la inolvidable palomita de Emmanuel David Ginóbili. Por la segunda fecha del Grupo A, Argentina se enfrentó a España, con la que perdió 87-76. 2 días después se jugó la tercera fecha contra China. Argentina superó con creces a una China
que venía con su figura Yao Ming. El parcial fue de 82-57. Para la cuarta fecha, que tuvo lugar el 21 de agosto, Argentina la disputó contra Nueva Zelanda, venciéndola 98-94 y garantizando su clasificación. Ya clasificado, 2 días después, cerró su actuación en la fase de grupos enfrentando a Italia, perdiendo 75-76. Llegaban los cuartos de final y a Argentina le había tocado Grecia, el local. Argentina se vio ampliamente superada por Grecia en el segundo cuarto, llegando a recibir un parcial de 14-0 en contra. Pero ya en la segunda mitad, y luego de que Andrés Nocioni cometa su tercer falta y sea reemplazado por Walter Herrmann, ahí empezaría el cambio en el partido. El Conde fue el que impulsó a la recuperación de la Argentina. Y sobre el final, para sellar un encuentro que fue muy parejo, Luifa Scola se destacó tanto en defensa como en ataque para garantizar la ventaja que terminó siendo de 5 puntos. Y llegaba a la semifinal, otra vez contra Estados Unidos, que en cuartos le había ganado a España, que hasta ese momento no había perdido ningún partido y aparecía como el mejor equipo del torneo. Estados Unidos llegaría con un equipo formado por Tim Duncan, Allen Iverson, LeBron James, Dwyane Wade, Amar'e Stoudemire, Shawn Marion, Carmelo Anthony y entre otros. Pero Argentina tenía algo que nunca había tenido hasta ese momento: un poderío físico y un movimiento de pelota implacable. Estados Unidos no tuvo forma de dominarlo en ningún momento del partido, y un Ginóbili que jugó un partido excelso y una Scola que por otra parte también se destacó muchísimo, volvían a hacer historia. Y por primera vez Estados Unidos no iba a competir y no se iba a llevar la medalla de oro en básquet. Los estadounidenses quedaron tan calientes que tuvieron que formar un super equipo y hasta una serie nos dedicaron después de todo el daño que les hicimos. Serie en la que ellos mismos relatan todo el sufrimiento que tuvieron después de haber pasado lo que pasaron en Atenas 2004. Llegaría la final, llegaría la lucha por el oro olímpico. Luego de la experiencia que tuvieron en el Mundial de 2002, en el que iban ganando por 7 puntos faltando 2 minutos y se lo dieron vuelta, Argentina sabía que esta era su oportunidad y no la iban a dejar pasar. Argentina dominó muy bien la primera mitad del partido, dando cátedra de básquet, pero en la segunda mitad Italia emparejó y hasta llegó a pasar al frente. Pero en el último cuarto, Alejandro Montecchia, la figura del partido, clavó 3 triples decisivos para romper el partido y Argentina terminaría coronándose como campeona olímpica por primera vez en toda la historia. Un hito histórico no solo para el básquet, sino para el deporte. La mayor hazaña en la historia del deporte argentino, de que en los Estados Unidos empezaron a llevar jugadores que juegan en la NBA, era la primera vez que se volvían a casa y la medalla no tenía dorado. Muchísimas gracias a toda la generación dorada por enseñarnos que el compañerismo, que el trabajo, el esfuerzo y el que trabajar en equipo da sus frutos. A Pepe Sánchez, a Emanuel Ginóbili, a Alejandro Montecchia, a Fabricio Berto, al conde Walter Herrmann, a Gabriel Fernández, a Hugo Sconocchini, a Luis Scola, a Leonardo Gutiérrez, a Andrés El Chapu Nocioni, a Carlos Delfino, a Rubén Wolkowski, a Rubén y a todo su staff, de parte de toda la Argentina, le decimos gracias. Gracias por habernos dejado en lo más alto del deporte. Gracias por habernos dejado en lo más alto del básquet. Soy Lion NBA y si te gustó el video, compartilo, suscríbete, deja tu me gusta, comentame para que sigan habiendo videos así. Gracias.